El prólogo de Orit, 23 de agosto. Santo mártir Lupus. Este santo hombre fue el sirviente de San Demetrio, el duque de Tesalónica. Cuando San Demetrio fue decapitado por el emperador Maximiano, Lupus sumergió en la sangre del mártir el borde de su túnica y su anillo. Con este vestido y anillo, Lupus hizo muchos milagros en Tesalónica, curando a la gente de cada aflicción y desgracia. Esto lo supo el emperador Maximiano, quien en ese tiempo todavía estaba en Tesalónica, y ordenó que Lupus fuera torturado y asesinado. Pero los soldados quienes tomaron las armas contra Lupus se volvieron el uno contra el otro y fueron heridos amargamente. Como Lupus aún no había sido bautizado, aunque fuese cristiano, él le rezaba a Dios para que él llevara a cabo de algún modo su bautismo antes de su muerte. En ese momento, inesperadamente, Dios vertió el agua de las nubes sobre el santo mártir y así recibió el bautismo desde lo alto. Después de grandes torturas, fue decapitado y habitó en el reino de los cielos. Santo sacerdote Potino, obispo de León. Fue enviado de Asia Menor a predicar en Gaula con San Policarpo. Llegó a ser el primer obispo de León y convirtió a muchos de los paganos al cristianismo. Durante los tiempos de la persecución de los cristianos en el año 177, Potino fue llevado a juicio, mejor dicho, tomado de las manos porque era anciano de 90 años. ¿Quién es el Dios de los cristianos?, le preguntó el procónsul. Lo conocerás si lo mereces, le respondió el anciano Potino. Los paganos lo atacaron con varillas y piedras y lo abatieron sin piedad. Después de 2 días, San Potino falleció en la cárcel por la golpiza recibida y habitó en el reino de los cielos. Santo mártir Irineo, obispo de León. En su juventud fue discípulo de San Policarpo, el discípulo de los apóstoles, quien lo envió a Gaula a predicar. Después de la muerte de San Potino como mártir, Irineo fue ordenado como obispo. En sus muchos escritos, Irineo explicaba la fe ortodoxa y la definía de los heréticos. Sufrió por Cristo en tiempos del emperador Severo en el año 202, con muchos miles de cristianos, más de 19.000. San Victorio padeció en Marsellés en el siglo III. Después de terribles torturas, fue echado a la cárcel, donde convirtió al guardia a la fe cristiana. Terminó su vida crucificado. San Albán fue un noble inglés. Escondió en su casa a un sacerdote cristiano en tiempos de persecución y éste lo educó en la fe cristiana. Entonces le dio su vestido al sacerdote y él se vistió como sacerdote y se entregó a los torturadores. Fue condenado a muerte y convirtió a su verdugo a la fe de Cristo. Reflexión. El misterioso poder de la cruz, por inexplicable que sea, es verdadero e indiscutible. Todavía San Juan Crisóstomo habla de la costumbre de su tiempo, poner la señal de la cruz, entre comillas, en la diadema real, en la decoración de los soldados, en los miembros del cuerpo, a saber, en la cabeza, el pecho y el corazón, así como en los altares y las camas. Si es necesario, dice, para expulsar demonios, usamos la cruz y también ayuda a curar enfermedades. San Benedicto sombreó el cristal que contenía veneno con la señal de la cruz y el cristal se rompió como si lo hubieran golpeado con una piedra. San Juliano hizo la señal de la cruz en un vaso de veneno que le fue dado. Bebió el veneno no sintiendo ningún dolor en su cuerpo. Santa mártir Basilisa de Nicomedia se defendió con la señal de la cruz. Estuvo en medio del fuego y salió ilesa. Los santos mártires Abdón y Cenis hicieron la señal de la cruz, cuando les echaron las fieras salvajes y las fieras se volvieron mansas y humildes como si fueran corderos. Contra grandes tentaciones demoníacas, la señal de la cruz fue el arma más fuerte entre los antiguos ascetas, como hoy en día también. Las más horribles fantasías diabólicas fueron disipadas como el humo, solamente cuando un hombre hizo la señal de la cruz. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo se complació al bendecir al antiguo signo de crimen y vergüenza, dándole la fuerza y el poder victorioso en la cruz después de su crucifixión. Contemplación. Contemplar el rápido avance del mal en el alma de Saúl desde cuando se apartó de Dios. Primera de Samuel, capítulo 22. Primero, cómo atacó a David con la lanza. Segundo, cómo también atacó a Jonatán, su hijo, con la lanza. Tercero, cómo mató a 85 sacerdotes en un día sospechando que se habían aliado con David. Cuarto, cómo en cada tiempo y en cada uno un pecado hacia Dios no arrepentido
involucra muchos otros pecados. Sermón sobre Juan el Precursor, como lo profetizó el profeta Isaías. Entre comillas, una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 3. Cuando el emperador quiere visitar un lugar, él envía antes de él a sus heraldos. El heraldo inusual corresponde a un inusual emperador. Para el emperador Jesucristo, su heraldo en el desierto fue Moisés, en Jerusalén los profetas, en Nazaret el arcángel, en Belén los 3 magos de Oriente y en el río Jordán Juan. Nunca ningún emperador en el género humano tuvo tantos heraldos. San Juan Bautista fue asimismo extraño y particular como otros heraldos de Cristo. Él fue la voz que clamaba en el desierto, en el río Jordán y en el desierto. Como el desierto del Jordán no tenía frutos y estaba seco, asimismo el desierto del espíritu humano no tenía frutos y era seco. Juan no pudo hacer el desierto humano verde y fructífero, pero él lo purificaba y araba, y así preparaba la tierra y alineaba el suelo para el gran sembrador, quien viniendo llevaba consigo la semilla y la lluvia, la semilla de la ciencia para sembrar y la lluvia de la gracia de lo alto para hacerlo verde y fructífero. A través del arrepentimiento, Juan preparaba el camino y a través del bautismo alineaba el suelo y el camino. Esas son las almas humanas. A través del arrepentimiento, las almas humanas fueron preparadas para recibir la semilla de Cristo y a través del bautismo, en el agua, se implantaron profundamente en la tierra de sus corazones. Los soberbios y los humildes son iguales cuando están inmersos desnudos en el agua, inmersos en su nulidad delante de la majestad del más glorioso Jesucristo el Salvador, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Isaías capítulo 40, versículo 4. Aquí no se trata de los valles y montañas terrenales, sino de la gente humilde y orgullosa. Como los muertos en el cementerio son todos iguales ante los ojos del hombre vivo, también lo son todos los pecadores, los que no son nada, y los orgullosos, esclavos y amos, iguales ante el Dios vivo. Tan milagrosa visión tuvo Isaías, hijo de Amós, el profeta del Dios vivo, Dios único y verdadero. Oh Señor, emperador celestial, a quien los ejércitos celestiales veneran cada día y noche, mira una vez más nuestra nada, y por tu humillación y tu sufrimiento por nosotros, sálvanos. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.